Hola a todos, bienvenidos a mi cocina un día más. Mi nombre es Anabel. Hoy vamos a preparar una receta tradicional de Semana Santa. Vamos a preparar un dulce. Prepararemos pestiños. Os voy a indicar como siempre los ingredientes y os explico la receta paso a paso. Mirad, vamos a necesitar 400 gramos de harina de trigo. Necesitaremos 50 mililitros de zumo de naranja natural, 100 mililitros de vino, 100 mililitros de aceite de oliva, yo en mi caso le voy a poner un aceite de oliva suave. Ponemos 2 cucharadas de sésamo, una cucharada grande o 2 pequeñas de anís o matalaúva. Ponemos cáscara de naranja, de limón y un poquito de sal. Empezamos la receta. Ahora vamos a empezar a hacer la masa. En un bol amplio vamos a añadir la harina. Añadimos la harina y el aceite que teníamos antes con el anís. Como os he comentado antes, si no os gusta que encontraros los trocitos de anís, la podéis colar. Y ahora vamos a ponerle al vino, le vamos a añadir la sal. Y lo vamos a mover bien. Lo movemos y se lo ponemos a la masa. Y el zumo de naranja. Y ahora vamos a empezar a mover. Y vamos a mover, cuando ya no podamos hacerlo con la paleta, pues lo haremos con las manos. Esto lo podéis, si tenéis amasadora, lo podéis hacer en la amasadora. Yo prefería hacerlo así para que la gente que no tenga amasadora también vean que se puede hacer fácilmente a mano. Ahora vamos a empezar a amasar. Veréis que es una masa que se trabaja muy fácilmente y no tiene ninguna complicación. Ahora ya tenemos un poquito amasada. Le vamos a añadir el sésamo que teníamos antes, que habíamos tostado, que teníamos reservado. Una vez que ya está todo integrado y ya tenemos la masa totalmente integrada a los ingredientes, lo que vamos a hacer va a ser formar una bola. Como veis, una masa que no se pega absolutamente nada a las manos. Vamos a hacer una bola y la vamos a tapar con un paño. Y la vamos a dejar descansar como 30 minutitos más o menos. Ahora ya hemos tenido la masa 30 minutos descansando. Como veis, esta masa ni crece ni nada. Solamente era para dejarla descansar. Ahora vamos a estirar la masa. Con un rodillo empezaremos a estirar la masa. La tenemos que dejar bien finita. ¿Veis? Como veis, la dejamos bien finita. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser poner una sartén al fuego con aceite de oliva o aceite de girasol, que antes en los ingredientes no me acordaba de decirlo. Ponemos una sartén como más os guste, o bien aceite de oliva o aceite de girasol. Y la vamos a ir calentando mientras que vamos preparando los pestiños. Vamos a coger y vamos a cortar la masa, vamos a ir haciéndole un corte recto, así. Vamos a ir haciendo unos cuadros. El tamaño, pues como más os guste, más pequeñito o más grande, eso ya va a vuestra elección. Lo iremos cortando. Y ahora, este mismo corte, iremos haciendo unos cuadros. Luego la masa que desechemos de los picos, la podemos volver a amasar. Y aquí os voy a enseñar cómo hacerlo. Empezaremos juntando los picos de cada esquina, así. Juntamos y lo pegamos bien con el dedo. Y lo que vamos a hacer es ir dándole la formita así, lo vamos estirando un poquito, antes de llevarlos a freír. Una vez que tengamos el aceite caliente, los dejamos a freír.
y seguimos preparándolos. Vamos a presionar bien. Y los vamos friendo. Y así haremos con toda la masa. Ahora que tenemos ya todos los pestiños fritos, lo que vamos a hacer para bañarlos, vamos a necesitar, que antes los ingredientes no lo he dicho, lo dejaré escrito en la cajita de descripción. Ponemos un cazo al fuego con la miel. Vamos a poner aproximadamente 250 gramos aproximadamente de miel. Le vamos a añadir un chorrito de anís dulce. Un chorrito, esto al gusto que más os guste. Una gotita de agua, un poquito. Y un poquito de zumo de limón. Pero nada, unas gotitas también, un poquito. Y ahora vamos a esperar a que se caliente un poquito y iremos bañando los pestiños. Una vez que ya vemos que ya se ha integrado bien, que tenemos la miel más fluida, que está caliente, no tiene que hervir ni nada, tiene que estar caliente para que esté más fluida. Lo vamos a apagar y con unas pinzas o algo similar o 2 tenedores o algo, vamos a empezar a bañarlo. Le vamos a dar una vuelta así, tal como veis. Lo escurrimos un poquito y lo vamos dejando sobre una rejilla. Y así iremos haciendo con todos. Bueno, y ya veis lo fácil que es prepararlo. Una receta tradicional que está riquísima, que espero que preparéis. Si la preparáis, no olvidéis que tengo Instagram, etiquetadme en Instagram, que me encantaría y me haría mucha ilusión ver cómo habéis preparado la receta. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un like si es así. No olvidéis suscribiros al canal y yo me quedo probando uno.